Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Gabino Uribarri. Gabino, buenos días. Buenos días. Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Sí, señor. Que se dice pronto. Que acabáis además ahora de estar de plena actualidad por las novenas o las décimas jornadas Las décimas jornadas de teología, con la presencia del actual prefecto de Doctrina de la Fe, Gerald Müller, sobre un tema pues muy actual, nuevas formas de ateísmo. Y el cartel que hicisteis era muy interesante, con un dispositivo móvil. Dios sí existe, disfruta de la vida en Cristo. Ahora que se está hablando mucho de atrios de gentiles y de una sociedad que no cree, ¿cómo os habéis planteado ese afrontar el diálogo con esas nuevas formas de ateísmo? En un mundo que llamamos, o que se dice que es increyente, que cada vez cree menos. Yo no estoy muy de acuerdo con esa tesis, pero... Bueno, el tema surgió en la Junta de Facultad y rápidamente hubo un consenso porque ciertamente el interés de nuestra Facultad de Teología es, pues por una parte, evidentemente, conocer bien los contenidos de la fe y la tradición, pero también estar en diálogo con la sociedad, con las inquietudes, con las tendencias, con la sensibilidad actual, para ver, bueno, pues en qué medida quizá es por imágenes falsas o deformadas de lo que es la fe, o quizá porque nosotros no lo hemos propuesto suficientemente bien. Entonces, en este clima y en este interés por el diálogo, pues este fue un tema pues que rápidamente nos pareció interesante, y de hecho, bueno, pues las jornadas han tenido muy buena respuesta de público y de gente muy interesada en ellas. Sí, porque muchas veces cuando se habla de esto de la crisis de la fe, o de que cada vez hay más ateos, o gente que dice que cree pero no cree en la iglesia, en muchas ocasiones tendemos a pensar que la culpa es del mundo, pero en cierta medida siempre hay un problema de comunicación, o de saber presentar el mensaje. Eso es una cuestión de los comunicadores, de los pastores, pero también de los que hacen teología, que a fin de cuentas se supone que es la ciencia que debe explicar esa relación del hombre con Dios. O sea, yo creo que son muchos factores, porque ciertamente por una parte pues hay que tratar de presentar bien la fe de tal manera que sea creíble, que sea sostenible, pero también es cierto que en la cultura occidental, desde la Ilustración, bueno, pues hay un debate de fondo y una lucha y una contraposición, y bueno, pues esto arranca ya desde muy atrás con una interpretación en el fondo falsa, que bueno, que si de alguna manera se reafirma el hombre en toda su plenitud, pues de alguna manera no se puede reafirmar a Dios, o Dios estaría aplastando esto como una balanza, ¿no? Aplastando al hombre. Bueno, entonces ciertamente desde el punto de vista cristiano, esto se ve muy bien en la cristología, donde se afirma al hombre y se afirma a Dios a la vez, y los dos elementos van conjuntamente. Entonces ciertamente hay que proponer bien la fe, pero también es cierto que en nuestra cultura pues hay dificultades culturales, sensibilidades culturales que tienen un rechazo, que tienen dificultad, ¿no? ¿Subisteis con el arzobispo Müller, con el prefecto de Doctrina de la Fe, tanto en la conferencia, o nuestros lectores pudieron leer una entrevista que nuestro director le hizo después? Creo que después mantuvo un encuentro con los estudiantes jesuitas, con la... Sí. Bueno, yo aproveché que él había aceptado venir a las jornadas y le invité a que prolongara un poquito la estancia, y entonces al día siguiente pues estuvo visitando el campus de la Facultad de Teología y en Canto Blanco, estuvo viendo la biblioteca, y bueno, pues realmente disfrutó muchísimo, porque se le ve que es un hombre muy aficionado, y entonces sobre todo en la parte de las revistas pues las cogía y vamos, casi como que quería quedarse allí, y dijo que bueno, pues que era una maravilla y que pasaría allí pues 40 años con mucho gusto estudiando. Y luego tuvimos un encuentro con los profesores, con el claustro, y realmente pues fue un encuentro muy cordial, muy distendido, muy agradable. Él habló de las tareas de la congregación, y bueno, pues nosotros le ofrecimos nuestra colaboración, y también lo entendimos pues como un apoyo y como un respaldo a la facultad. ¿Cambian esas tareas de la congregación? Supongo que no cambian en el fondo, pero en la percepción con estos nuevos cambios que parece que se avecinan. Mi impresión es que la tarea de la congregación sigue siendo la misma, y
vamos, que en eso pues realmente no ha cambiado, porque siempre insisten y el mismo Luis Ladaria, buen amigo, pues Sí. siempre ha insistido que la labor de la congregación no es solamente, digamos, la protección de la fe, sino también la promoción y la propuesta. Bueno, por lo menos en lo que insistió mucho Monseñor Müller con nosotros es decir claramente que ellos están al servicio del Papa y del magisterio del Papa para que bueno, pues esto se entienda, para que se dé a conocer. Bueno, y entonces en esa labor yo ya lo había oído muchas veces a Monseñor Ladaria insistir. Lo que yo creo que ha cambiado no es tanto la congregación, en mi impresión personal, sino bueno, pues hay un Papa nuevo, entonces hay un estilo nuevo y hay unos énfasis un poco nuevos y unas formas también nuevas, ¿no? Como teólogo, es que esta pregunta te tendría que hacer como teólogo y como jesuita. Supongo que la respuesta probablemente sea la misma, pero venimos de un papa, un gran teólogo. Bergoglio no es un teólogo, o al menos no es un teólogo a la altura de Benedicto XVI, pero sí nos encontramos con un papa jesuita que además está, lo que decías, dando énfasis a otras vertientes más pastorales, si lo quieres denominar eso. Para los teólogos, ¿cómo afecta pasar de un papa teólogo a otro que no lo es tanto? Y como jesuita, ¿cómo ves que el nombramiento de que el nuevo papa por primera vez en la historia sea un miembro de la compañía? Bueno, yo me he sentido muy cómodo con Benedicto XVI y me siento muy cómodo y muy contento con el Papa Francisco. Ciertamente, Benedicto XVI en sus homilías, en sus escritos, en sus discursos, pues ciertamente era de una gran profundidad, de una gran elaboración del pensamiento. Y bueno, pues eso era muy fácil ahí la sintonía por ese camino. Parece que con este Papa la sintonía también es muy fácil, pero por otros caminos distintos, pues como toca fibras humanas y fibras evangélicas, bueno, pues con mucha frescura y con mucha espontaneidad y también con mucho tino. Que sea un jesuita, pues es una sorpresa, porque vamos, yo ciertamente pues no lo tenía en las quinielas. Y sí que desde la compañía lo que yo noto que se percibe es, bueno, pues una afinidad y luego como algunas claves de fondo pues son un poco más fáciles de detectar. Cuando él habla del discernimiento o cuando él plantea a veces, pues sobrenada mucho en su pensamiento lo que es la meditación de las banderas en los ejercicios. Bueno, pues como hay una lucha... ¿Qué es la meditación de las banderas? Eso es una meditación que plantea San Ignacio en los ejercicios, digamos en la parte más central, más significativa, más importante, donde San Ignacio ve un poco el mundo como un escenario en que están luchando el bien y el mal. Y entonces digamos un poco dónde te apuntas, a qué bandera te apuntas, por dónde te decantas, si te apuntas a la bandera de Cristo y sus armas, que son la pobreza, la humildad, o te apuntas a la bandera de Lucifer, dice San Ignacio en los ejercicios, bueno, pues que es el orgullo, que es la vanagloria, ¿no? Y entonces el mundo como un escenario donde las almas, o sea, por las almas están peleando estos dos grandes principios o dos grandes capitanes. Y entonces eso, si uno lee y ve actuaciones, pues sí que está muy en la base del modo de pensar y del modo de actuar del Papa Francisco. Él sí que utiliza, no sé si es algo jesuita o no, tú me dirás, en sus alocuciones, incluso en las misas, en las homilías en Santa Marta, suele utilizar 3 conceptos, casi siempre. Bueno, eso es una cosa pedagógica muy extendida. O sea, y además suele resumir con una palabra, ¿sí?, para que quede claro, 3 puntos, tres palabras. San Ignacio en los ejercicios muchas veces pone 3 puntos, pero bueno, es una cuestión pedagógica. Lo que sí es verdad es que a este papa se le entiende, en el vulgo le entendemos con mayor facilidad probablemente que a Ratzinger. ¿Eso qué repercusiones puede tener? No solo que se le entienda, sino que haya cambiado el énfasis, que ahora estemos hablando de un papa que le da más importancia, o al menos pública, pues al tema de la pobreza, al compromiso, que viaja a Lampedusa justo antes de esa tragedia que estamos viviendo ahora, que marca tendencias, que... Bueno, yo creo que ya se ha notado pues que, bueno, ciertamente en Roma hay muchísima más afluencia de peregrinos, que hay mucha más expectación con todo lo que hace y con todo lo que dice,
y que ha creado, yo creo, un clima, bueno, pues más favorable, más amigable de mirar por parte de mucha gente. También tiene sus enemigos, ¿no? Pero más en general ha creado un clima mucho más amigable para la fe católica, que curiosamente era una de las cosas que yo creo que estaba en el proyecto de Benedicto XVI, porque cuando él presentó la renuncia me pidieron una colaboración y yo la titulé La amabilidad de una fe inteligente. A lo mejor el Papa Francisco no pone tanto el punto en la fe inteligente, sino en la fe misericordiosa. Pero este punto de mostrar la amabilidad y la bondad de la fe, yo pienso que es común a los dos. Hablabas antes que en vuestro diálogo con Müller él comentaba que la doctrina de la fe pues tiene dos funciones. Una es la preservación de la sana doctrina y otra la exposición de... Cuando hablas de este nuevo clima, de un clima más amable y tal, eso puede afectar también al trabajo teológico, no solo no hablando ya de doctrina de la fe, sino hablar de los propios teólogos. Que puede ser que en ocasiones, recuerdo que en una anterior entrevista hablábamos y tú comentabas, cuando yo te preguntaba por el estado de la teología actual, sí que comentábamos que se veía tal vez un déficit de creatividad, que estábamos estudiando sobre teologías ya hechas, pero no se proponían... Bueno, eso tiene que ver también con coyunturas históricas y con periodos. Ha habido un periodo de una enorme creatividad antes del Concilio Vaticano II y un poco después. Bueno, y que la teología esté permanentemente en una ebullición continua de mucha creatividad, a mí me parece difícil. O sea, que yo creo que el problema de la teología no es que haya control, sino me parece que el problema es la dedicación. ¿En qué sentido? Bueno, pues la gente que estamos en la teología estamos muy sobrecargados de cosas, con muchos trabajos, con muchos puestos, clases, organizando cursos. Sí, y entonces me parece que es un problema básicamente de dedicación. No hay tiempo para sentarse en esa biblioteca tan bonita que tenéis en Canto Blanco para estudiar, leer. O sea, yo veo que es más un problema que si alguien surgiera o alguien tiene esta creatividad, pues saldría adelante sin problema. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos sacado un libro conjunto del departamento donde presentamos, bueno, pues lo que es las asignaturas que da el Departamento de Teología Dogmática Fundamental, es decir, básicamente lo que tiene que ver con el credo. Y es una visión de conjunto, yo creo que bien enhebrada, del conjunto de la teología. La lógica de la fe, Manual de Teología Dogmática. El título se presta a alguna que otra pregunta. ¿Por qué habéis elegido ese nombre? Ese nombre se eligió porque lo que nosotros tratamos de presentar en este libro es sobre todo la coherencia entre los distintos aspectos. Entonces hemos hecho un esfuerzo grande para no simplemente juntar lo que dice el profesor que habla de la teología fundamental, el profesor que habla sobre Dios, sino donde se vea un poco la coherencia y la ligación entre unos aspectos y otros, ¿no? De tal manera que se descubra un poco la lógica interna que va enhebrando los distintos aspectos, bueno, pues Dios y Cristo y la Iglesia y los sacramentos, etcétera. Y en el mundo actual supongo que también, incardinadas en el... Sí, bueno, esto es básicamente lo que nosotros enseñamos a los alumnos, evidentemente resumido, porque es un libro y es un manual, muy en la línea del Concilio Vaticano II y muy en diálogo con la teología actual y tratando de hacer una presentación de la fe que para alguien que quiere vivir hoy en nuestra sociedad con nuestros problemas, bueno, pues aquí tiene una base, tiene un fundamento sólido desde donde entender los contenidos de la fe. ¿Cómo vivís, Gabino, los teólogos situaciones como las... bueno, hace poco se ha hablado a través de precisamente de Müller, en un encuentro del Papa Francisco con Gustavo Gutiérrez, se hablaba de una posible rehabilitación, aunque Müller también lo dijo en la entrevista, que bueno, que en realidad la teología de la liberación, la sana teología de la liberación nunca ha sido, no tiene necesidad de ser rehabilitada, pero como supongo que para los teólogos que haya conflictos entre una forma de ver teología y otra tienen que doler, porque en cierto modo formáis parte de la misma familia, iba a decir de la secta de los teólogos, no, de la misma, cuando de la hay un conflicto, de los que pues es algo desagradable. ¿Cómo estáis viviendo no sé si llamarlo proceso, este acercamiento o por lo menos que se haga público, que hay, al parecer,
conatos bueno. Es decir, yo creo que el problema de la teología de la liberación no fueron tanto, bueno, pues esa serie de intervenciones, sino me parece que, como nos pasa en España, es otra vez un problema de dedicación. Yo las veces que he estado allí, que he hablado con compañeros, pues casi todo el mundo que está haciendo, muchísima gente que está haciendo teología en América Latina, el modelo que tienen, digamos, es un trabajo a medio tiempo. Medio tiempo una actividad pastoral, contacto con la gente, contacto con el pueblo, y medio tiempo, bueno, pues las clases. Bueno, pues yo creo que así es muy difícil hacer algo que sea realmente significativo. Bueno, puedes dar más o menos las clases y tratar de estar un poco mínimamente al día, pero el plus que supone escribir, que supone publicar además una obra que sea de referencia, que tenga calidad, sea de referencia en tu país, que sea de referencia en tu continente, que sea de referencia fuera de las fronteras de tu continente, de tu lengua, de tu país, pues es muy difícil. Entonces yo creo que ahí hay un problema otra vez de falta de tiempo y de dedicación, vaya. De dedicación, un problema de dedicación. ¿Es Bergoglio la teología de Bergoglio bebe de la teología de liberación? ¿Estamos hablando de otro tipo de teología de la que no se ha hablado nunca? Bueno, si uno lee los escritos, por lo menos algunos de sus escritos anteriores, o lee el documento de Aparecida, que a él le gusta mucho, bueno, pues ahí hay un aire del elemento popular, del elemento del pueblo, de la cercanía con el pueblo, que pertenece a la teología de la liberación, pero que es más general. Y entonces yo creo que hay mucha continuidad. ¿De qué fuentes bebe Francisco, teológicamente hablando? Pues eso sería muy difícil de saber porque él además no cita mucho. Sí, es verdad, es verdad. Es una de las grandes diferencias que supongo que nos iremos encontrando a medida que vaya publicando. Además no cita mucho, pero por ejemplo un documento que le ha marcado y que le encanta es la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Los ejercicios que dio a los obispos españoles, si uno lee el texto primero, pero si luego además tienes la curiosidad de ir al final, al índice de autores, pues aparece muchísimas veces. Entonces eso es un documento que ciertamente a él le ha gustado y que le ha marcado y que le parece como que ha atinado plenamente y que es de absoluta actualidad, aunque sea ya de mitad de los años 70. Es una encíclica muy potente el anuncio del Evangelio hoy. Es el Evangelio, sí. ¿Algún autor? Yo noté, bueno, evidentemente San Ignacio estaba presente, pero yo noté a Guardini también le gusta, pero yo no te sabría decir, bueno, su autor de referencia, de cabecera es este o el otro. Sí, tampoco tiene una obra tan definida como la que tenía Ratzinger, por ejemplo. En ese sentido es más parecido, quiero decir, por falta de publicaciones estrictamente teológicas a Juan Pablo II, que no era tampoco un... Lo que pasa es que Juan Pablo II había tenido un recorrido universitario mayor. Sí, ¿no? ¿Cuál es el estado de la teología española hoy? Bueno, pues yo vuelvo ¿Y con qué mimbres nos podemos encontrar? Yo creo que uno de los problemas que hay es un exceso de centros. Hay entre ciencias religiosas, seminarios, centros de estudios teológicos, facultades, pues hay del orden de 100 o algo más de 100, lo cual significa que no hay alumnos para tantos centros. Pero la siguiente pregunta, ¿se ve mercado o no para...? Y evidentemente que no hay profesores suficientemente bien preparados. Entonces yo creo que la gente es capaz, los compañeros son capaces, los colegas tienen ganas, pero yo vuelvo a detectar una vez más un problema de dedicación. Cuando sales a otros ambientes, bueno, pues no es que digamos los españoles seamos más torpes o seamos más perezosos o tengamos peor base, sino que yo pienso que hay un problema básicamente de dedicación otra vez. Vamos a proponer esa idea, Gabino, vamos a argumentarla. ¿Por qué? ¿Qué significaría para la Iglesia española que hubiera personas bien formadas, bueno, bien formadas están todos, pero dedicados con cierta exclusividad al pues debate, el estudio y al encuentro? Yo creo que supondría subir el nivel y la calidad de las publicaciones, de publicaciones de envergadura y de publicaciones que realmente puedan causar un impacto, de publicaciones que puedan ser referencia fuera de nuestras fronteras. Y luego un punto que en España se hace difícil, bueno, pues es algo de lo que nosotros hemos intentado en estas jornadas, que es un diálogo más allá
del marco de los teólogos, pues bueno, pues con otros elementos de la cultura, del pensamiento. Eso, por ejemplo, en otros países como en Alemania o en Italia es más fácil, Sí. es más fluido, hay más interés fuera del ámbito teológico por la teología, hay más foros, más espacios, más superficies de contacto. Sí. En España ese tipo de superficies de Es contacto verdad, apenas son inexistentes, ¿no? En la misma prensa seria, periódicos serios, suplementos de cultura, bueno, pues en otros países hay una presencia de la teología, de la discusión teológica, teológico-filosófica. Bueno, pues O eso sea, que en es complicado España encontrarse prácticamente no hay. diálogos tipo Benedicto con... Sí, claro, por ejemplo. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, ¿Qué pues podemos hacer? Yo creo que cada uno con paciencia, aportando lo que pueda y aprovechando las oportunidades que se puedan encontrar, ¿no? Háblanos un poco de la Facultad de Teología, Gabino. ¿En qué situación estáis? Sí. Alumnos. Sí. Nosotros en alumnos nos estamos manteniendo, subiendo un poquito, ligeramente. En total hay unas 600 personas al año que tienen contacto con la facultad. Sí. Y digamos la parte de enseñanza arregladas, que podamos decir así más duras, o sea que van a terminar con un título oficial, pues tenemos unos 230 y en el doctorado unos 60. Estos últimos años hemos tenido unas 8 defensas de tesis cada año. Es un claustro muy renovado de profesores, un claustro joven y un claustro al que nosotros pretendemos, en la medida de las posibilidades, pues darle dedicación. Darle tiempo. Darle dedicación de tal manera que, bueno, pues la facultad paga un buen sueldo, el mismo sueldo que ganan los otros profesores de la universidad en las otras carreras y en las otras titulaciones, en Derecho, en Económicas, en Ingeniería, apostando por dar dedicación, que haya tiempo, que haya posibilidad para que haya ciertamente una buena enseñanza, una calidad de la enseñanza. Pero también hay un trabajo teológico que se pueda ver, publicaciones. Entonces, bueno, pues de hecho tenemos bastantes publicaciones. En los últimos 4 años hemos publicado 45 libros. Es una cifra nada desdeñable. Sí. Muy bien, pues Gabino, pues fantástico. Creo que es absolutamente necesario que, hombre, especialmente en este momento, porque no deja de ser un momento de cambio, pero en cualquier momento en la vida de la Iglesia que el debate teológico esté vivo, y para que esté vivo sí que es cierto que debe tener un cierto nivel y debe tener personas que estén involucradas completamente en ello. Te animo a que continúes con esa idea, con esa propuesta de ceder más tiempo, que estos teólogos, por lo menos los que prometen, tengan una dedicación plena, y que podamos verlo también, incluso en publicaciones como las de internet, que llegan a más gente, que tampoco tienen la dificultad del espacio como pueden ser. Nosotros ahora los libros que salen de publicaciones salen también en ebook. ¿Sí? O sea que la gente los puede comprar también en América Latina, que a veces es más complicado por el transporte, por el precio. Bueno, pues ahí se abarata muchísimo el coste del precio del libro, y el tema del correo y el transporte pues se elimina. ¿Dónde se pueden conseguir estos libros? Entonces este libro ha salido el lunes, así es que se estará distribuyendo a lo largo de esta semana, imagino, y si no, pues en la página web de Comillas, upcomillas.es, pues ahí se puede comprar con tarjeta de crédito, o se puede comprar también en el libro electrónico. Pero vamos, acaba de salir el lunes, igual tarda pues una semana o 10 días en que esté todo operativo, pero ya lo empezarán a distribuir. Pero vamos dándole recorrido. Muchísimas gracias, Gabino. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.